Previo a comenzar el estudio de hoy, que apague su celular, que lo ponga en vibrador, por favor, tengamos reverencia para la palabra del Señor, entreguémosle tiempo de calidad y no interrumpamos al hermano, pues. Hoy vamos a estudiar Éxodo 30:11, el dinero del rescate. Me gusta siempre comenzar orando porque a pesar de que uno se prepare, a pesar de que el sonidista tenga la prédica lista, nosotros dependemos totalmente del Señor, porque quien convence de pecado es Él. Así que quien habla a nuestros corazones es Él. Así que ahí donde está sentadito, cierre sus ojos, incline su rostro y pidámosle al Señor que nos hable. Padre, gracias Señor, porque en medio de esta semana tú has guardado nuestras vidas, Señor. Y te pido que nos hables, Señor. Nos has enseñado cosas tan hermosas, Señor, en este libro de Éxodo, Padre, que si lo hubiéramos leído tal vez a la carrera, no hubiéramos descubierto tu amor en cada cosa, Señor, en cada capítulo. Y hoy vamos a estudiar Éxodo 30:11, el dinero del rescate, Señor. Y son cosas que parecen hasta aburridas, pero tu Santo Espíritu, Señor, es el que habla en nuestras vidas. Hoy te entregamos este culto, Señor. Te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, Señor. Y te pido que esta prédica, Padre, sea para edificación, Señor. Que sea sembrada en buena tierra, Señor. Porque yo no quiero que seamos gente que sabe mucho de la Biblia y del tabernáculo, Señor, pero que tiene vidas vacías y sin fruto, Señor. Te pido que esta prédica, Señor, sea una palabra implantada en mansedumbre. Espíritu Santo, dependemos de ti. Convéncenos de pecado y habla nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén. Hermanos, Éxodo 30:11, el dinero del rescate. Le voy a pedir que lo busque y cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra del Señor. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, o sea, cuando los contés, cada uno dará a Jehová rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Ojo con todo esto. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda para Jehová. Quiere decir que todos iban a dar, ¿cuánto, mi hermano? Medio ciclo. Pero esta ofrenda, ¿para qué? ¿Para qué era esta ofrenda? Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová. ¿Para qué? Para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová. Y te vuelve a decir, y subráyelo, para hacer expiación por vuestras personas. Hermanos, el tabernáculo, si se acuerdan, y el sacerdote, todo estaba designado para que esta persona intercediera por otro. Iba delante de Dios y lo llevaba en sus hombros, ¿se acuerdan? Lo llevaba en su pecho, iba delante de Dios y mataba a un animal y le pedía perdón a Dios por el pueblo. Y hoy estamos viendo que este pueblo ya toma nombre y apellido, porque cuando era el pueblo en general se escuchaba como una masa de gente exagerada, pero hoy estamos viendo que ya es individual y dice por su persona. Aquí se está especificando. ¿Cómo así? Ya se estaba identificando por qué persona es que el sacerdote iba a interceder. ¿Por cuáles? Se iba a hacer sacrificios, pero ¿a favor de quiénes, mi hermano? Del que diera, ¿cuánto? Medio ciclo. El que diera medio ciclo, cuando hicieran cuenta de él, entonces iban a hacer la cuenta de Israel, entonces iba a venir Ilse de su medio ciclo, Marco Rojas su medio ciclo. Entonces al final de la cuenta iba a ser 500,000 personas y el sacerdote iba a entrar por 500,000 personas en específico.
quien iba a saber esto era Moisés, iba a ser evidentemente Aarón, porque si se fija no es un censo como el Instituto Nacional de Estadística, no era un censo para publicarlo, para ver cuántos hombres, cuántas mujeres, este iba a ser para hacer expiación. Quiere decir, mis hermanos, que estaba identificando y estaba haciendo específico que el que diera el medio ciclo estaba haciendo expiación por su persona. Yo quiero que miremos que dice que todo el de 20 años arriba va a dar medio ciclo. Cuando usted, mi hermano, daba esta monedita, usted estaba reconociendo que usted era deudor delante de Dios. Eso era. Usted estaba agarrando su medio ciclo de plata y estaba reconociendo que usted era pecador. Porque usted no lo podía hacer en el templo. Usted no podía entrar al lugar santísimo. Lo más que podía hacer era agarrar este dinero y dárselo a Moisés y decir, aquí hay un hombre, me llamo Camel, tengo 28 años, aquí está mi medio ciclo. Esa era su expiación. Eso era lo más que podía hacer. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Este dinero de rescate, mis hermanos, porque así se llama, literalmente, rescate, hablaba con claridad. Todos estamos en deuda con Dios. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, hasta hoy hemos visto que Moisés hacía ofrendas voluntarias. ¿Se acuerdan? Moisés decía, tenemos que hacer tal y tal cosa. Entonces, como los egipcios nos llenaron de cosas, pues vamos a hacer ofrenda voluntaria. Esta no era ofrenda voluntaria. Esta, si se fijan, no era un diezmo. O sea, no era proporcional, era medio ciclo todos. Y realmente, mis hermanos, medio ciclo era 6 gramos, o sea, no era mucho. O sea, cualquiera lo podía dar. Acuérdense que ellos venían cargados de las alhajas que le dieron los egipcios y en el desierto no habían gastado nada, pues, no habían cosas que comprar. No era en sí, como la hermana estaba explicando, no era que Dios le urgiera pues que la gente le diera el medio ciclo, no, era simplemente para ver quiénes iban a ser limpiados y rescatados y quiénes no. En otras palabras, mi hermano, no era que el dinero era la expiación, el dinero no era la expiación. La expiación, si se acuerda, ¿qué la daba? El cordero. El dinero y el que lo daba, lo que marcaba es quién iba a ser expiado y quién no. Quién quería ser perdonado y quién no. Quién decía, no, yo no le voy a estar dando pisto a Moisés para que esté Aarón, no. Lo que hacía era marcar e identificar por quién iba a entrar el sacerdote y por quién no. Por eso es que era medio ciclo para todos. Yo puedo ver también que dice cada uno por su persona. Si lo leyó y lo subrayó, esto era individual. Esto era por usted, por su alma, nada más. A menos que su dinero estuviera en la cuenta del sacerdote, usted se podría considerar perdonado o no. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque antes, más que ahora, las familias eran prácticamente tribus, donde el papá era el jefe hasta que se moría y tenía, y lo hemos leído, tenía 70, 80, 90 años y los hijos tenían 50, 60 años y el jefe de la casa era el viejo y no tenía un hijo, tenía 12, 15 y todos los sobrinos, los nietos, los bisnietos, todos dependían de aquel. Dios pudo haber dicho, bueno, el padre de familia que pague por todos el guerrero, los mayores de 21, pero Dios dijo, no, cada uno va a dar por sí. Yo no puedo dar por mis hijos, yo no puedo dar por mi mujer, yo no puedo dar por mi papá, por mis hermanos, por nadie. Y tampoco nadie puede dar por mí. Nadie podía decir, pucha, yo quiero que Dios perdone a don Luis. ¿Ya dio el pisto a don Luis? ¿Vos? No lo ha dado. Yo lo voy a dar. No se podía. Tenía que nacer de don Luis el decir, hey, yo quiero que perdonen mis pecados. Por favor, pónganme en la lista. Y esto, mis hermanos, esto todavía hasta hoy, porque todos para ser salvos deben tener un interés personal en la sangre de Cristo o no puede ser salvo.
porque yo no puedo pedir perdón y yo no puedo arrepentirme por los pecados de mis familiares inconversos, ni aún así sea de mis hijos, ni aún así sea de mi esposo. Tiene que ser él, tiene que ser ella, porque eso es personal y es individual y eso le tenía que costar a cada quien. Como le digo, el medio ciclo era poquito pisto. Incluso yo se lo podía regalar. Sarina, échalo ahí, apuntate. Pero si ella no lo quería hacer, no lo iba a hacer. Y es una cuestión individual y es una cuestión sumamente personal. Y todavía el cristianismo sigue siendo igual de individual y personal. Dice la Biblia en los evangelios que en el momento del arrebato van a estar dos en una cama, imagínate, y uno va a ser llevado y otro va a ser dejado aquí. O sea, de hijos y padres, esposos y esposas. Uno podría decir, pucha, que le pague su pisto y no es nada. Pero Dios dice, no, cada quien por su persona. Lo siguiente que a mí me llama la atención es que, si bien era poquito dinero, en el versículo 15 Dios dice algo que a uno no le gusta mucho. Dice Dios, todos van a dar medio ciclo. Ni el pobre va a dar menos, ni el rico va a dar más, dice Dios. Para ser redimidos, todos van a dar medio ciclo. Y usted podría decir, qué injusto, si el rico podría dar, pero 10 libras de plata. Y uno diría, pero pobrecito, no tiene que comer, ¿cómo va a dar medio ciclo? Dios dice, todos van a dar lo mismo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí estamos hablando de pecado. Y cuando se plantea la cuestión del hombre y su pecado frente a Dios, somos iguales. No hay diferencia entre hombre y hombre a la vista de Dios. Dice Romanos 3:23, ¿lo tenemos, hermano? Búsquelo en su Biblia y subráyelo, por favor. Romanos 3:23. Este es un versículo que nos hace ser humildes. ¿Lo tiene? Romanos 3:23. Ese pasaje se llama La justicia es por medio de la fe. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A nosotros como seres humanos, nosotros nos guiamos por vista y lo vamos a ver más adelante. Nosotros, obviamente hay crímenes que son patentes y otros no. Pues hay gente que roba, hay gente que asalta y vos decís, ese man es malo. Hay gente que roba y es corrupta y se roba millones y vos decís, ese man es malo. Pero hay pecados que son secretos y son íntimos, que no te los mira ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu mamá. Y todos somos iguales delante de Dios. Nosotros miramos hombres que son inmorales y vos podés mirar ahí un viejito que se pone a orinar en la calle y vos decís, uy, qué horrible. Y de ahí mirás otro viejito bien educado y vos decís, qué buena persona. Delante de Dios son iguales. Y los dos ocupan perdón, porque según Romanos 3:23, los dos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, se lee bien fácil. Pero esa palabra que ahí dice, todos, es bien pesada. Porque es súper pesada. Porque ahí, hermano, te está destituyendo de la gloria de Dios de un plumazo a usted, a su abuelita, que las abuelitas qué lindas que son, ¿verdad? Dios dice, está destituida de la gloria de Dios, ocupa perdón tu abuelita también. Y las personas más buenas y más malas pesan para Dios lo mismo. Todas ocupaban medio ciclo, todas. Todos estamos bajo condenación, igual que la riqueza y la pobreza. La riqueza, la pobreza, los estudios, como les decía, la moralidad. Por ahí usted nunca le fue infiel a su esposo y usted lleva ese gran orgullo que nunca le fue infiel a su esposo. Y por allá hay otra que ya lleva 5 maridos, así como dice la Biblia.
delante de Dios, las dos están destituidas de la gloria de Dios. Las dos. Porque la moralidad no nos lleva al cielo, solo la sangre de Cristo. El dinero no nos lleva al cielo, solo la sangre de Cristo. Y la pobreza tampoco. Porque hay gente que cree que la pobreza es una virtud. Y dice, ay, si es pobre, mira, pobrecito, de ir al cielo. Tampoco. Solo somos salvos por medio de los méritos de Cristo. Y por eso es que todos en el pueblo se le preguntaba, ¿usted es mayor de 21? Sí. ¿Usted tiene que dar medio ciclo? No, se le preguntaba, ¿y usted es buena gente? ¿Y usted ya tiene mujer? ¿Y usted fuma? ¿Le pega a su mujer? No se le preguntaba nada. Decía, ¿usted tiene más de 21 años? Sí. Si quiere que pidan perdón por sus pecados, tienen que dar medio ciclo. Eso es todo. Porque no habían buenos ni malos. Y si nosotros, mis hermanos, ponemos a la gente más buena y más mala en una fila, y si yo te pongo a Hitler y al Papa Juan Pablo, nosotros haríamos nuestras valoraciones. No, mira, el Papa Juan Pablo, el Papa de ahorita, ¿cómo se llama? El Papa Francisco, míralo, el Papa Francisco. Y vos lo pones al lado de Hitler, delante de Dios, ninguno va a ser salvo si no es por los méritos de Cristo. Amén. Si usted pone a Gandhi, que era un gran pacifista, y usted pone a la Madre Teresa, que la Madre Teresa todo el mundo la admira, y de ahí vos pones a Judas al lado. ¿En serio? Si vos pones a Judas al lado, ninguno de los tres, ni Gandhi, ni la Madre Teresa, ni Judas van a poder ser salvos si no es por los méritos de Cristo. ¿Y sabe por qué a nosotros nos cuesta esta idea? Y dijimos, ¿cómo? La Madre Teresa y Gandhi, no puede ser que estén al lado de Judas. A nosotros realmente nos molesta esto y nosotros quisiéramos que fuera por méritos, porque nosotros nos rebelamos a esto, mi hermano, por soberbia. Porque en el fondo de nuestro corazón nosotros anhelamos que nuestra justicia sirva para algo. Y en realidad nosotros nos creemos un poquito mejor a los demás. Y quisieras que eso tenga peso delante de Dios, pero delante de Dios no lo tiene. Probablemente delante de los hombres sí, pero delante de Dios para ser salvo no. Y si nos ponen a nosotros, a usted y a mí, al lado de la peor persona que te puedas imaginar, igual solo podemos ser salvos por medio de los méritos de Cristo. Y esto al religioso le molesta. Esto al religioso le enoja que le digan, ¿cómo yo soy igual a Daniel, a Fanny, a Esteban? No, yo no hago las cosas que hace tal y tal. Eso al religioso le molesta, como aquel hombre que se puso a orar y le dijo, Señor, te doy gracias, no por tu salvación, te doy gracias porque yo no soy como este, te doy gracias porque yo oro y ayuno. Y esa salvación por gracia al religioso le molesta, pero la salvación por gracia al cristiano le alegra, mi hermano. A mí me alegra. A mí me alegra que la salvación sea por los méritos de Cristo. Y esa es nuestra fe. Y eso es lo que nos hace no ser una religión, que la salvación viene de Él y no de nosotros. Y a mí lo que más me llama la atención, mis hermanos, de esta enseñanza de hoy, es que todas estas instrucciones Dios se las da a Moisés. Y vamos a ver si estaban poniendo atención. Dios le dice, mira, tienen que ser más de 21 años, tienen que dar medio ciclo, cada uno, no se los vas a poner vos, cada uno va a dar por sí, y cuando lo den, tenés que fijarte que el pobre y el rico den lo mismito. ¿Para qué? ¿Para qué fueron todas las instrucciones, mi hermano? Dios le dice ¿para qué? Para la expiación de pecados, pero las instrucciones eran para que no se murieran. Fíjate qué raro eso. Dice, para que no haya mortandad. Pero ¿y por qué va a haber mortandad en hacer un censo? O sea, ¿verdad que no tiene nada de malo que yo haga una lista y que diga, Hesler, y usted Sarina, y usted Karen? Es algo en teoría, ¿y qué tiene de malo un censo? Y eso es contar a los hermanos. Y Dios dice, lo vas a hacer como yo te digo para que no se mueran, para que no haya mortandad. ¿Y por qué? Hoy vamos a entender por qué, mi hermano. Y hoy vamos a ver una de las dudas que yo tenía cuando empecé a leer la Biblia.
¿Cuál era el gran problema de esto? Y lo que sucede es que el censo, cuando un director, póngale rey, presidente, primer ministro de un país o de una población dice, bueno, vamos a contar a ver cuántos hay. Lo que está haciendo es que son propiedad de él o de su país. Si ustedes se acuerdan, yo les traía la imagen, pero creo que se arruinó el data. Ya vamos a entrar a Navidad. Si se acuerdan, Jesús nace en Belén porque sus papás andaban de viaje. ¿Pero por qué andaban de viaje? Porque iban a hacer un censo. Ese censo lo iba a hacer el César en todos los lugares donde él era César Augusto, o sea, donde él era el Señor, porque él iba a contar cuántos eran sus súbditos. Y ahí iba el pobre José y la pobre María, que tuvieron que echar un viaje de semanas solo para que César Augusto supiera cuántos eran sus súbditos. Y esto lo hacían por ego, esto lo hacían para decir, tengo tantos millones de personas, tengo tantos millones de soldados y por eso me tienen que dar tanto de impuestos. Eso eran los censos. Y esto, hacer un censo para los romanos era normal y para todos los países es normal, pero para el pueblo de Dios no, porque el pueblo de Dios, ¿de quién era? De Dios. Si ustedes se acuerdan en este momento, ahorita en Éxodo, en lo que estamos estudiando, en el tabernáculo, ¿quién era el rey de Israel en ese momento? ¿Quién era? No, el rey de Israel en el momento de Éxodo que estamos era Dios, era Jehová, no había. De hecho, el pueblo hasta después dice, hey, ponenos un rey, queremos ser como todo mundo. Y Dios les dice, yo soy su rey, ¿por qué quieren tener rey? Y ellos dijeron, es que todo mundo tiene rey, nosotros queremos tener rey. Y en este momento que estamos estudiando Éxodo 30, ellos no tenían rey. Su rey era Dios, era Jehová. Y las directrices se las daba por medio de Moisés y ellos lo que tenían eran sacerdotes. Pero quien los dirigía literalmente era Dios. Y ellos iban en medio del desierto y ellos avanzaban si avanzaba Dios. Ellos no tenían una autoridad humana, un rey con coronita que iba a andar, ay, ¿qué estás haciendo vos? No, su rey era Jehová. Y ellos no podían ser contados por Moisés o por quien fuera, porque ellos eran propiedad de Dios. Dios dice, ustedes son el pueblo que yo escogí para mí, ustedes son mi heredad, yo los he escogido para que sean mi pueblo, para que sean santos. Entonces si a alguien se les zafaba y decía, no, yo voy a contarlos a ver cuántos son, estaba usurpando una cosa que solo podía hacer Jehová. Y Jehová estaba diciendo, yo la quiero hacer así como Éxodo 30:11, y lo acabamos de leer. Y si lo hacen distinto, ¿qué les va a pasar? Se mueren, va a haber mortandad. Israel no le pertenecía a un rey, Israel no le pertenecía a Moisés, Israel le pertenecía a Dios. Y Dios no los estaba contando para ego. Dios no los estaba contando para decir, ¡ja! ¿Ya vieron cuánto pueblo tengo? No. Dios lo estaba contando para perdonarlos. Dios lo estaba contando para darles vida. Dios lo estaba contando para bien. Si usted, mis hermanos, y si alguien realizaba un conteo del pueblo de Israel sin recibir el medio ciclo y sin usar el dinero para lo que se ocupaba, que ese dinero ¿para dónde iba? Para el tabernáculo. Si alguien hacía un censo distinto a y no se lo comunicaba al sacerdote y nada del medio ciclo, nada de nada, no tenía objetivo de expiación. Este censo era un censo como lo de los romanos. Lo que quería era un líder ver cuánto era su población, cuántos soldados tenía. Lo que quería era ver qué tan fuerte era, cuántos impuestos podía cobrar. Y yo les decía que hoy íbamos a ver una de mis mayores inquietudes en la Biblia, precisamente porque el segundo rey que tuvo el pueblo de Dios, el primero fue el rey Saúl y el segundo fue el rey David. Imagínate qué tan desordenados somos nosotros que el segundo rey fue
e hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hicieran, y fue el rey David. Y cuando yo leía la historia del rey David, no había leído Éxodo, y el rey David hizo eso, hizo un censo, y Dios se enojó en extremo, y yo no sabía por qué. Y es precisamente por esto, porque el censo solo lo podía hacer Dios, y solo era para expiar, solo era para perdonar pecados. Y Dios, ¿sabía usted que nosotros, si a usted le dicen el pecado del rey David, inmediatamente nosotros pensamos en lo que hizo con la mujer de Urías? ¿Sí o no? Es inmediatamente lo que pensamos, en el adulterio. Pero si usted lee el libro de Crónicas de los Reyes, Dios ya ni se acordó de ese pecado. Él tuvo su consecuencia, está en el libro de Samuel, pero en el libro de Crónicas ni aparece. Pero este pecado sí, y está en Primera de Crónicas 21:1. Dice la palabra del Señor: pero Satanás se levantó contra Israel. Uy, ¿qué hizo? Nosotros nos asusta, ¿qué ir a hacer? Mira lo que hizo: incitó a David a que hiciese censo de Israel. Mira qué gran rollo es este. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, a los que estaban abajo de él: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para hacer expiación. No va, para que yo lo sepa. Mira, yo soy el rey. ¿Cuántos súbditos tengo? Anda, revísame ahí. Hermanos, ¿de quién venía esto? Venía de Satanás. Imagínate, si no les hubiera leído el versículo 1, solo el 2, y dice: dijo David, háganme censo. ¿Va que esto no se mira tan malo? No se mira malo realmente. No se mira malo. Pero te dice que Satanás incitó a David. Y David dijo: vayan, háganme censo para que yo lo sepa. Y le dijo Joab, le dijo al rey: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey y señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado de Israel? Mira, uno que no era el rey sabía y le estaba diciendo: rey, es un montón de gente ya, y que Dios te puede dar más. ¿Qué querés hacer con esto? ¿Para qué procura hacer esto? Pero como era el rey, la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo. No era el sacerdote, era a David. Y ya va a ver, mis hermanos, qué es lo que quería saber David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Esto es lo que quería saber el rey: ¿cuántos soldados tengo? Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Obviamente, Dios ya le había dicho y estaba en su ley: vos cuando hagas censo lo vas a hacer así, así, porque si no va a haber mortandad. Y David, estamos viendo que Satanás lo incitó, y honestamente nosotros no sabemos si es por ignorancia, que él no había leído Éxodo, o sea, no sé, sería aventurado de mí decirte que él lo leyó y quiso seguir, pero Joab sí le dijo, amén. Joab sí le dijo: hey, eso es pecado, no hagamos eso, no lo contemos. Y él siguió empecinado, porque él quería saber cuántos soldados tenía. ¿Cuántos soldados? Mire, el rey David es probablemente el hombre de la Biblia más admirado por todos, hombres y mujeres, y es la historia que más nos gusta, y hasta saca novelas Canal 11 del rey David, y a todos los guirros le ponen David, solo le ponen el nombre del papá y le ponen David, Camel David, todos los guirros le ponen David. Es admirado y está bien, pero la Biblia siempre nos enseña las partes buenas de los hombres y las partes malas, y Dios nos enseña en el hombre más admirado de la Biblia precisamente
que cuando él comete este error, nos enseña a no confiar en los hombres, que fue el pecado de él. Ese fue el pecado de él, confiar en los hombres. Porque este es un tipo de pecado, mi hermano, que uno lo comete y uno dice, bueno, ¿y dónde está el pecado? Yo no puedo ver cómo esto es tan grave. ¿Cuál es el rollo de mandar a contar al pueblo? Pues, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué Dios dijo que iba a haber mortandad? A nosotros no nos parece importante, pero para Dios fue importante porque era un pecado a nivel espiritual. Era un pecado ya del interior del rey. Porque en la carne, hermanos, como dice, la carne es débil. Y sí, para eso está el ayuno, la oración y todo lo demás. Y eso es otro tema. Pero este no era un pecado de carne. Este no era un pecado de tentación. Este era un pecado ya a nivel espiritual. De hecho dice que aquí no fue su concupiscencia que lo hizo pecar, fue Satanás. O sea, para Dios sí fue grave. ¿Y por qué? Porque David estaba cometiendo un pecado de incredulidad. Él, si ustedes se acuerdan, era un niño que tenía tanta confianza en Dios que se quiso enfrentar a un gigante con una honda. Era tanta la confianza de Dios, que tenía en Dios este muchacho cuando era rey, que él oraba antes de las batallas y le decía, Señor, si tú vas a estar con nosotros, vamos a subir contra esto. Y esperaba la respuesta de Dios. Y si ustedes leen la historia de él, habían veces que el rey David estaba en ventaja y que Dios le decía, no vayas, y él no iba. Y había veces que este muchacho estaba en desventaja, en número, en lo que sea. Y Dios le decía, anda, yo te los entrego en tus manos. Y él iba y vencía. Dios ya había sido, pero exageradamente milagroso con el reinado de él. Pero en este momento, él ya dejó de confiar en Dios. Ya no llamó al profeta. Él dijo, vamos a ver cómo estamos de fuertes. Vamos a ver cuántos hombres tengo. Y esto, mis hermanos, quiero decirle que nos pasa a todos. Yo creo que todo el que es cristiano aquí, de más de, no sé, 3 meses de ser cristiano, vos has experimentado que Dios es bueno sobrenaturalmente. Amén. Y que Dios provee cuando vos no sabes de dónde puede proveer. Y que Dios te guarda cuando no te imaginas ni cómo te pudo haber guardado. Y Dios es bueno. Pero nosotros, como cristianos, cometemos ese pecado cuando volvemos a la incredulidad, a pesar de que Dios ya nos ha hecho varios milagros. Pero, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque el ser humano y nosotros, para creer, necesitamos, y lo que el ser humano necesita para sentirse seguro es esto: ver. Entonces el rey sabía, Dios es bueno, Dios me escogió, pero él ocupaba ver que tenía más de 1 millón de personas listas para pelear por él. Entonces dijo, no, yo me siento más seguro con 1 millón de personas a creer que Dios está de mi lado, porque Dios no lo estoy viendo. Y nosotros nos sentimos más confiados por las cosas que vemos, mis hermanos. Y eso es normal, créame, para el hombre natural, pero no para el cristiano. Por eso usted ve todas las religiones, y lo primero que se nos viene a la mente son los católicos, va, con sus imágenes y sus vírgenes y sus cuestiones. Y no estoy diciendo que sea bueno, no vaya a decir, ve, el hermano dijo que no está malo. No, está malo, bote todas esas cuestiones, no le agradan a Dios. Pero no solamente eso es idolatría. Todas las religiones, y oiga y búsquela si quiere, todas las religiones ocupan ver algo para creer, estarlo viendo. Por eso los católicos hicieron sus pichinguitos, por eso las iglesias rusas tienen otros pichinguitos. Si vos mirás los budistas, que es una religión tan simple, y vos decís, mira qué bonito los budistas, solo andan una batita, anda a mirar las estatuas que tienen ellos de Buda, de 40, 50 metros de alto, porque el hombre ocupa ver. Todas las religiones son así. Y si usted lee en la Biblia, hubo un momento en el Éxodo, ya lo vamos a leer en unas semanas más adelante,
Hubo un momento en que las culebras mordían al pueblo y le dijo Dios a Moisés, Moisés, agarra una culebra y clavala y ponela enfrente, y así las culebras, ¿sabes lo que hizo el pueblo? Agarró ese palo con una culebra clavada y la empezaron a idolatrar. Le hacían altares y le mataban animales porque ocupamos ver. Vamos a leer también más adelante que Dios estaba con Moisés y el pueblo fundió todo. Dios le estaba pidiendo medio ciclo de plata. Ellos fundieron todo el oro que tenían y se hicieron un animalito de oro para adorarlo. Todas las religiones del mundo son por vista. El único Dios que dice no me hagan imagen es Jehová, el Dios de Israel. Dios les dice no me pueden hacer imagen. Imagen me van a hacer parecido a quién. ¿A quién? Dice Dios en Isaías. ¿A qué me haréis semejante? Dice Dios. Y aún así los cristianos ahora adoran la cruz. Y se arrodillan a la cruz y besamos la cruz. Y ahora ocupamos ver una imagen de Jesús y es el Jesús barboncito, peludito, con los ojitos así. Y es la imagen de Jehová y nos lo han puesto como un señor musculoso, ¿lo has visto? Un señor musculoso, barbón. Y esa imagen, ¿dónde está en la Biblia? Porque ocupamos ver, ocupamos estar viendo algo y hasta les ponemos caritas humanas para creer que nos está escuchando y los hacemos así, mira, y me escuchó, dice. Y mira lo que bonito, dice. Porque ocupamos estar viendo, pero cuando uno mira, ya no es fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de qué, de lo que no se ve, de lo que no está viendo. Porque los cristianos caminamos por fe, no por vista. Y esto, mis hermanos, no solo se aplica a los pichingos. Esto también se aplica, por ejemplo, y muchas veces, en el Nuevo Testamento hay dos dioses que habla Jesús, literalmente. Uno es el yo, el ego, el estómago, cuando uno se adora a sí mismo. Y el segundo es, si se acuerdan, Mamón, el dinero. O sea, son dos dioses que se interponen entre nuestra adoración como cristianos y la adoración a Dios. El yo y el pisto. Y nosotros muchas veces ya no somos idólatras, ya no adoramos vírgenes ni nada, pero nosotros muchas veces adoramos el dinero y decimos, uy, qué pecado de David, cómo contó a ese pueblo. Pero nosotros igualmente nos sentimos más cómodos cuando tenemos más dinero. Y quien diga que no es cierto, está mintiendo. Uno se siente más tranquilo cuando tiene un dinero en el banco guardado. ¿Sí o no? Y es normal. ¿Y quién me puede decir, no, no es cierto, no quisiera yo tener ese dinero? Entonces, ¿por qué no regala al que tiene? ¿Por qué no yo no ocupo esto para sentirme confiado? Y no te estoy diciendo que lo hagas. Eso se lo dijo Jesús al joven rico. Yo solo quiero mostrarte que muchas veces nuestra confianza está puesta en los hombres, en el dinero, y eso se puede ver evidenciado en que nosotros tratamos distinto a la gente que tiene dinero. Nosotros muchas veces confiamos en la gente que tiene influencia. Y uno dice, no, yo soy cristiano, solo creo en Dios. Pero cuando te hacen una promesa o cuando sentís que alguien te puede ayudar, vos estás relajado, ni orás. Hace poquito en el trabajo están haciendo un proceso de selección, que son exámenes, pero de todo, pues yo les he estado contando. Y llega un amigo mío que incluso va a iglesia y me saca la Biblia, pero no tenés idea, ¿va? Y me dice, después de los exámenes, me dice, abogado, me dije, yo ya pasé esos exámenes, porque yo sé en quién estoy confiando. Yo casi le digo, amén, no fregues. Amén, amén, hermano, le digo. Yo casi le digo, yo sé en quién estoy confiando. Me dio una recomendación el licenciado, yo digo, pues,
Ahí estaba mi secretaria, pues, y aquella como no tapa, hasta se rió, pues. Y, y fíjate que el pobre sí tenía la recomendación, pero no lo pasaron, bo. No pasó. Y eso pasa casi siempre porque los hombres somos mentirosos. Y lo que te decía al comienzo, sería fácil decir, los hombres son mentirosos y malvados. Yo también y usted también. Y así como a ese muchacho le falló su recomendación, nosotros hemos fallado también. Y le hemos fallado a saber a cuántas personas. Pero lo que yo te quiero y a lo que yo quiero llegar hoy, mis hermanos, es que nosotros nos sentimos más confiados por lo visible, por lo que vemos, por lo físico, más que por lo espiritual. Yo le quiero preguntar hoy, ¿dónde pide usted ayuda, por ejemplo? Hay promesas en la Biblia que dice, por ejemplo, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos han leído eso? ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuántos tenemos préstamo? ¿Cuántos hemos ido a una institución bancaria a decirle, mi Dios no suplió conforme a lo que me faltaba? Y no solo a instituciones bancarias, sino a personas. Y yo digo, tío, fíjese que me salió más de la luz, la EH. ¿Cuántos hemos ido a pedir prestado antes de venir, por ejemplo, un martes de oración? A clamarle a Dios, a decirle, Señor, tu palabra dice que tú suplirás. Y ojo, yo no le estoy diciendo que no saque préstamo. Ahí será usted que le pida a Dios sabiduría, yo no sé. Lo que te estoy diciendo es que para nosotros es mucho más fácil, antes de orar, antes de clamarle a Dios por una necesidad, ir delante de un hombre, ir delante de nuestro papá, ir delante de nuestro jefe, ir delante y botar nuestro testimonio. Y decir, hey, fíjate que, viera, no tengo pisto de cómo está la cosa, no tiene, viera que no he pagado la luz, el agua. Y los mundanos, mi hermano, lo primero que te dicen es, y no, cristiano, vos, y tu Dios no suple. Y te empiezan con lo de los pastores, ¿va? Y los pastores no es que piden tanto pisto, que el diezmo y ofrenda hasta que sobre y abunde. Yo le pregunto, mi hermano, ¿cuántos hemos leído? Maldito el varón que confía en el varón. ¿Cuántos lo hemos leído? Todos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos lo hemos leído? ¿Y cuántos lo creemos realmente? ¿Y entonces por qué peleamos por política? Para cualquiera de los que defendás. ¿Por qué peleamos por política? ¿Por qué creemos que X o Y persona no solo va a sacar de la pobreza y de las dificultades al país, sino a usted? O sea, no va a ser macroeconómico, va a ser a usted y su casa. Cuando llegue X o Y, usted va a tener dinero. Hermanos, y esa confianza la anidamos muchos, que siendo cristianos, tenemos esas pasiones por hombres, porque nuestra confianza está puesta en hombres, en lo que vemos, en las promesas que nos dicen. Porque la palabra de Dios dice que el cristiano tiene que tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. ¿Y sabe cuál es la principal causa por la cual los cristianos se salen y desertan de las iglesias? Cuando un hermano, un servidor, hace un relajo. Ajá, y no estaban tus ojos puestos en Jesús. ¿No estaban tus ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe? ¿O estaban puestos en el hermano, en el servidor? Mire, yo le podría poner varios ejemplos prácticos. Por ejemplo, los avales. La Biblia te dice, no sirvas de aval a nadie. ¿Cuántos lo han leído? ¿Eso lo han leído también? La Biblia te dice, no le sirvas de aval a nadie. Ahí es por escrito, dice Dios. Y muchos se han metido de avales aún sabiendo eso, porque era un amigo, un hermano, un primo que le dijo, yo no te voy a quedar mal. ¿Cómo te va a hacer quedar mal a vos? Es verdad, vos. No, sí, yo confío en vos. Y esa es la palabra.
confiar, esa esperanza que depositamos en ellos para pedir un préstamo, para servir de avales, incluso, ¿sabe por qué? ¿Hasta para qué? Para quejarnos. Dios tiene una promesa y todos tenemos dificultades más grandes o más pequeñas. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y hay muchas promesas de Dios que dice que a Él le depositemos nuestras cargas, nuestro cansancio, nuestra ansiedad. Y nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Vamos con un familiar, vamos con una vecina, vamos con una prima, que muchas veces es incluso hasta mundana, y no por criticar a los mundanos, sino por decir que ni siquiera va a tener la sabiduría de darte un buen consejo. ¿Y sabe lo que sucede? Viene esta persona y te revela tu secreto, hasta captura le da a las cosas que vos le mandabas por WhatsApp y las publica, y yo te digo, ¿cómo me va a hacer esto? Y yo confiaba en esa persona, yo confiaba en él. Y hermanos, nosotros confiamos muchas veces más, como le digo, Dios te dice, clama a mí, pero vos no querés clamarle a Él, pues vos no querés venir un martes. Con los hermanos aquí te da pena decir tus necesidades, pero a otra persona sí se lo decís, y aquella te las va a destapar allá, y vos decís, ¿cómo fue a confiar en tal persona? Y lo mismo nos sucede, ¿sabe con quién también? Con nuestros familiares. Hay una promesa de Dios que dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá, porque incluso tu papá y tu mamá te pueden fallar, e incluso los que son papás, ustedes también le pueden fallar a sus hijos, ¿sabían? Porque ustedes no son Dios, ustedes no son santos, y muchas veces nosotros, nuestra confianza está, si todo sale mal, le pido unos 10,000 pesos a mi papá. Si todo sale, bueno, me regreso a vivir con mis papás y de todos modos ahí está mi cuarto todavía. Solo que ahora somos 2 o 3. Y esa es nuestra certeza. Y usted podrá decir, no. Pero muchos están resentidos, aún siendo adultos, con sus papás, porque dicen, mi papá no me puso en una escuela bilingüe, mi papá no me pudo poner un negocio, no me pudo hacer terminar la universidad, porque tu confianza aún está puesta en que un futuro para tu vida te lo tuvo que haber proveído tu papá, tu mamá y no Dios. Y ese es el resentimiento que muchos tienen con sus padres. Ahorita tengo unos conocidos que el muchacho tiene mi edad y él quiere irse embarcado, y está bien, pero cuesta dinero, y él quiere que se lo dé su mamá. Y le exige a la vieja, pues dame mi pisto, y no somos cristianos, pues. Y entonces, en vez de pedírselo y esperar en Dios y trabajar tal vez por su dinero, quiere que se lo dé su mamá, porque la provisión de él no viene de Dios, viene de su mamá. Y muchos, mis hermanos, estamos con ídolos que no son de prenderle candela, sino que son ídolos de carne y hueso. Y tu confianza y tu esperanza y tu descanso no está en Dios, sino que está en tu papá, en tus hermanos, en tus primos, tu hermano que te dijo, no te preocupes, pues ahí te voy a ayudar con el guirro el otro año yo. Y cuando no te ayuda, nos maleamos y nos resentimos. Nos maleamos y nos resentimos, mis hermanos. Y cuando nos hacen esas promesas de ayudarnos y nosotros sentimos más confianza que en las promesas de Dios, probablemente te cumpla uno, te cumpla otro, pero eventualmente alguien te va a quedar mal porque somos mentirosos como seres humanos, o porque tal vez no pudo ayudarte y sus prioridades son su familia, o tal vez es que ya no te quiere ayudar porque estás muy viejo, o lo que sea. La cuestión es que cuando esos ídolos de carne y hueso, incluidos los cónyuges que los idolatramos, nos fallan, nosotros nos venimos para abajo como cristianos. Oye bien, qué contradicción. Vos sos cristiano, te congregás y todo, pero tu fe, tu confianza, tu esperanza y todo lo tenés puesto en un ídolo de carne. Ponerle tu marido, tu papá, tu trabajo, el que te da la recomendación, lo que sea. Y cuando aquel te falla, nosotros nos enojamos con Dios. Pero no fue a Dios quien clamamos.
No fue a Dios quien le pedimos. No fueron a las promesas de Dios que nos aferramos. Fueron a las promesas de aquel. Y nosotros nos enojamos con Dios. Y ese fue el pecado de David. Incredulidad. Él empezó a confiar más en el montón de gente que tenía, en el montón de espadas que tenía, más que confiar en Dios. Y por eso es que Dios dice que le desagradó y empezó a herir al pueblo. Yo, mis hermanos, te dije, sí, esto es normal. Y yo creo que aquí no hay ninguno que pueda decir mi confianza está puesta al 100 en Dios. Nosotros siempre tenemos la esperanza y decimos, cuando me caigan los aguinaldos, voy a hacer esto, lo otro. O cuando dijimos, bueno, que mi tío me mande una remesa ya en diciembre. Siempre tenemos esa esperanza, hermanos, no hay que engañarnos. La Biblia dice en Santiago que toda esa jactancia es soberbia. Yo no sé si voy a llegar a mi aguinaldo. Tu tío a ver si se va a acordar de tus navidades. A ver si lo van a mandar de regreso, decía el pobre. Y nosotros todos anidamos esa esperancita en el hombre. Y tenemos ese ídolo chiquito. Tenemos esa contaminación pequeña que nos impide confiar plenamente en Dios. Y eso siempre termina mal. Dice Isaías 31 del 1 al 3. ¡Ay! Pero hay de dolor, de exclamación. Hay de los que van a Egipto por ayuda, mira. Hasta van a Egipto para que los ayuden. Y confían en caballos. Subraye, confían. Y su esperanza ponen en carros. Subraye, esperanza. Porque son muchos. Y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Subraye, ni buscan, porque esa es la cuestión. Hermanos, eso es una evidencia de en quién usted cree. Yo puedo decir, no, mi esperanza no está puesta en el pisto, no. Mi esperanza y mi confianza no está puesta en el hombre, así como ahí dice que está en los caballos y en los jinetes. Pero eso queda evidenciado en quién busca usted. Ellos confiaban en Egipto y por eso fueron hasta ¿dónde, mi hermano? Hasta Egipto. Y ellos no vieron y ellos no buscaron a Jehová. Ellos no clamaron, ellos no oraron, ellos no fueron al templo, ellos buscaron al hombre, ellos buscaron los jinetes. Pero él también es sabio y les traerá mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una, el ayudador y el ayudado. Porque cuando nosotros vamos a pedir auxilio, cuando nosotros vamos a clamar, a pedir ayuda, cuando nosotros ponemos confianza en un hombre que no es Egipto, nosotros, o sea, ya no es Egipto, nosotros lo que le estamos diciendo a Dios es, Dios, te estás atrasando en lo que te estoy pidiendo. Yo no espero en tu tiempo, yo lo quiero así, yo quiero que me ayude este. Usted lo que le está diciendo a Dios, Dios, yo no creo en tus promesas, que usted suple todo. Yo quiero más y lo quiero ahorita. Eso de que uno va a prosperar como prospera su alma, yo no creo en esas cosas, yo quiero prosperar más ahorita. ¿Cuál alma? Y por eso vamos y buscamos hombres. Y por eso vamos y lo que nos motiva es el dinero y no buscamos a Dios. Y Dios dice, todos son hombres y no Dios. Todos son carne y no espíritu. Yo quiero, mis hermanos, que aprendamos nosotros a no depositar nuestra confianza en el hombre. Porque como le decía, si todos tuvieran el valor de dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en su vida, yo creo que aquí no habría uno que se quedara sin pasar enfrente y decir, aunque sea un milagro que Dios le ha hecho. Y si Dios lo ha hecho antes, lo puede volver a hacer. Lo que pasa es que Satanás nos incita a desesperarnos, a apresurarnos. Y dice Proverbios que el que se apresura, ¿qué? Peca. El que corre está pecando.
quiero decirle que yo también, o sea, así como le digo que es normal, no te estoy diciendo que sea bueno. Y yo también he estado siendo cristiano, poniendo mi confianza en hombres, y así como dice Isaías, cuando usted le entrega su vida al Señor, Dios destruye tus ídolos. Así que tened cuidado si tu ídolo es tu papá, tu abuelito, porque Dios te va a desengañar de una forma bien fea. Y te va a mostrar que son carne y que son malos también. Y que ellos no te aman como te ama Dios. Y que ellos no lo darían todo por usted, así como lo dio Jehová, que dio a Cristo. Porque todos somos al final un poquito egoístas, por mucho que amemos a otro. Así que usted, mi hermano, sea padre, sea madre, sea hermano, sea su esposo, usted busque y pídale al Señor que lo limpie de esa idolatría antes que Dios los quebrante todo, así como dice Isaías, porque esas caídas son feas y son dolorosas cuando te desengañas. Cuando te desengañas de amigos, que vos creías que es mi panita, es mi amigo, nunca me va a traicionar. Ese siempre va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Y cuando uno viene al Señor y le dice, te entrego mi vida, y sigue con ese muchacho, con esa novia, en el puesto del trono de Dios, si usted no la quita, va a ser quebrantada, como dice Isaías. Yo quiero decirle que aprenda también a no enojarse. Como le explicaba del muchacho que se quiere ir embarcado, que pasa enojado con la mamá porque no le da ese dinero para irse embarcado. Muchos pasan resentidos con sus papás, muchos pasan resentidos con las personas que le han fallado, aún siendo cristianos, y dicen, vos no sabés la pasada que me hizo, vos no sabés que no me tendió la mano cuando me tuvo que haber ayudado y tenía y podía. Yo le quiero decir que no se enoje porque el que falló fue usted. Porque la Biblia le dice 1000 veces, maldito el hombre que confía en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el príncipe. Mejor, y te lo repite. Y quien fue a pegar de narices fue usted. No se enoje con aquel, no se resienta, no añada pecado sobre el pecado que ya cometió ahora con un rencor, con una amargura. Perdónelo y déjelo así, porque el planchero en poner su confianza que tenía que tener en Dios y la puso en un hombre, en una mujer, fue usted y fui yo. Entonces no se enoje, olvídelo, perdónelo, porque somos mentirosos y somos malos. Y no se enoje también, porque a saber a cuánta gente no ha decepcionado usted también. Quiero decirle que por eso, por confiar en hombres, es que muchos cristianos andan como las olas del mar, como dice Santiago, y son inconstantes y pasan muy motivados y después muy desmotivados, porque su mirada está puesta en el hombre y no en Dios. Dice Jeremías 17, del 5 al 6. Este es el pasaje que hemos repetido hoy. Si no lo ha leído, búsquelo. Y dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Y por qué hace esto, mi hermano? Porque su corazón, mire, está apartado de Jehová. Será el varón que confía en el hombre, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hermanos, el Salmo 1 dice que el varón que confía en Jehová va a estar plantado junto a las corrientes de los ríos y va a dar fruto y sus hojas van a estar verdes. Pero Jeremías te dice, el que confía en el hombre va a ser como la retama. ¿Qué es la retama? Un palito que anda, un árbol que los han visto en las películas del viejo oeste, ¿va? Cuando estás así todo solo, ahí va la retama, mira. Entonces el que confía en el hombre es como la retama, porque el hombre, nosotros, hoy somos y mañana no. Y hoy puedo ser yo el mejor amigo de Ríger, y el sábado yo pude haber tenido un mal día, a ver, hasta me dolía la cabeza y yo ni le voy a hablar, y Ríger me va a querer hablar y yo le voy a decir, hola Ríger.
Si Riger tiene su cristianismo fundado en cómo se lleva, por ejemplo, con los hermanos, él va a decir, no me hablaron mis hermanos. Me siento triste en esa iglesia, el miércoles no viene. Si un cristiano funda su confianza en su papá y dice, no, yo cuando me enfermo y me llevo a enfermar y ocupo pista, mi papá me mete al Dantoni y se te reventó la vesícula y tu papá no tiene para meterte al Dantoni y te lleva a la Atlántida o ni te parabola. Y si usted se enoja por eso y si usted tiene su confianza puesta en los hombres, usted va a resentir con Dios y nunca va a crecer. Y por eso es que muchos han sido cristianos decepcionados, han sido cristianos que van y vienen de las iglesias, que andan saltando de iglesia en iglesia, porque como le decía, su mirada está puesta en el hombre. Y mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, dice el Salmo 118. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el príncipe. Y yo quiero, mis hermanos, que hoy reconozcamos nuestro pecado. Hoy sé que es un pecado tal vez feo de reconocer y decir yo idólatra, porque es un pecado que se escucha feo, ¿verdad? Son los que andan en el carnaval, dice uno, llevándole frutas a San Isidro. Pero muchas veces, aún siendo cristianos, nosotros tenemos hombres en el lugar de Dios. Y no solamente nuestra incredulidad es poner a hombres en el lugar de Dios, nuestra incredulidad también a veces es no creer que Dios lo puede hacer. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que estaba hablando de mi amigo, verdad? El que le iba a recomendar el licenciado, que le mandó la recomendación. Y yo he confiado en Dios. Oiga bien, yo he confiado en Dios, los que han venido los martes, yo pido ahí mi trabajo y todo lo demás. Y estaba hablando yo con otro amigo. Y en ese proceso de selección, eso es para ponerles un ejemplo, se han tardado bastante, pues. Y él me estaba diciendo, sí, qué barbaridad, cómo se han tardado vos, que no sé qué. Es que aquí, me dije, aquí, si no es por cuestión política, dije, aquí a nadie van a poner si no es por política. Y yo le digo, verdad vos, que es cierto, a nadie ponen por política. Y ahí mismo el Espíritu Santo me dijo, entonces si es por política y si es por influencia, ¿para qué orás? ¿Para qué ayunás? ¿Para qué lo pones en las papeletas si es por influencia? Y ahí nomás me callé. Y lo peor que si otro es cristiano también. Imagínate qué plática estábamos teniendo dos cristianos. Qué fe de los dos. Y yo le digo, no, fíjate que podrá ser por política, pero yo le he pedido a Dios por mí. Y yo sé que Dios es más poderoso que cualquier hombre. Y por la forma de hablar se sabe cómo está nuestra fe. Y muchas veces nosotros somos cristianos, venimos, incluso podemos venir a orar. Y como compartíamos ayer en la oración, a veces nosotros oramos, nos congregamos y le pedimos a Dios, pero no creyendo que vamos a recibir. Es como el hombre que era paralítico en un estanque y tenía más de 30 años de ser paralítico, pero él estaba tirado. Y llegó Jesús y le dijo, hey, ¿qué estás esperando ahí? Yo estoy esperando que aquel estanque de allá, viene un ángel y lo toca. Y el primero que toca esa agua es sano, dice el hombre. ¿Y cuántos años llevas esperando? 38 años. No estaba ni cerca. O sea, él estaba en el estanque por costumbre, pero él no tenía fe en que iba a ser sano. Él, de hecho, él creía que iba a morir enfermo. Y nosotros muchas veces tenemos esa incredulidad cuando le pedimos a Dios, pero no creemos que vamos a recibir. O sea, queremos un trabajo bien pagado. Amén. ¿Cuántos quieren un trabajo bien pagado? Pero dijimos, no, en este país, dije, como el ejemplo que nos ponían de que fueron a orar por lluvia una vez que había una sequía y que nadie llevó sombría. Y ahí podían llorar en la oración, hablar en lenguas, pero fe que iba a llover, no tenía ni uno. No tenía ni uno. Y usted evalúe realmente, mi hermano, si su confianza y si su primer lugar en su corazón es Dios. Y también evalúe si usted cree al Dios que le está pidiendo.
Porque Dios, mis hermanos, si hay algo que le agrada es la fe. Yo puedo andar bien vestido, predicar, ponerme corbata, yo puedo saludarlo a usted como le decía, Dios te bendiga, yo puedo hacer muchas cosas, pero a Dios lo que le agrada y lo que lo mueve es la fe. Y ese fue el pecado de David, que él ya no tenía fe en Dios. Él ya no creía que era Dios el que lo iba a hacer ganar las guerras. Él creía que el que lo iba a hacer ganar las guerras era tener más soldados. Y ese fue su pecado. Y yo reconozco que he tenido incredulidad. Como le digo, muchas veces tuve ídolos en mi corazón. El Señor los quebrantó. Uno tiene que reconocer sus pecados y para alcanzar misericordia. Y fíjese que lo mismo le pasó a David. Para terminar, vamos a continuar con esta lectura de Crónicas. ¿Qué pasó? Él ya hizo el censo a pesar de que Joab no quería. Y dice, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios. Fue David que le dijo a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy, ¿qué, mi hermano? Locamente, lo que le decía, de hacer las cosas apresurado. Y habló Jehová a Gad, vidente de David. Ahora sí, mira, este era el profeta al que David le consultaba. Para esto no le consultó, se fue de un solo a hacer el censo. Pero Jehová le dijo a Gad, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, y mire las 3 cosas que le puso a escoger Dios. 3 años de hambre, 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé a Dios que me ha enviado? Y mire, mis hermanos, aquí Dios fue una situación trascendental para David, porque le dijo, vas a tener hambre, van a venir tus enemigos, o vas, y mira qué desastre, la tercera se escuchaba más desastrosa, no fregues. Dice, va a venir espada y peste por toda la tierra, destrucción en los términos de Israel. Pero ¿sabe qué? ¿Qué miro yo? En la primera, el hambre. Si usted confiara en el hombre y va a venir hambre sobre Israel, David pudo haber dicho, pero bueno, yo me llevo bien con el reino del Líbano, yo me llevo bien con este, con lo otro, yo le puedo pedir trigo. Si de todos modos va a ser poquito el tiempo que vamos a estar con hambre. Con los enemigos, David pudo decir, bueno, yo puedo decirle a Egipto que me ayude, o les puedo decir que no me maten, pues, que les voy a dar tributo, les voy a dar dinero para que no haya guerra. Y eso sería seguir confiando en la bondad del hombre. Pero David aprendió su lección y David le dijo a Gad, estoy en grande angustia, no te voy a mentir. Ruego, ¿cuál vas a escoger? Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. David aprendió que los hombres somos malos. David aprendió que aunque tuviera 1.600.000 soldados, aunque tuviera muchos amigos ricos que le podían dar dinero en una hambruna, es mejor estar en manos de Dios porque Dios es misericordioso. David prefirió caer en manos de Dios porque aprendió la lección. Y yo quiero decirle, hermanos, que nosotros no confiamos en Dios porque uno no puede confiar en algo que no conoce, en algo que no ve. Y por eso es que es difícil la fe, por eso es que cuesta y viene de la palabra de Dios, porque es más fácil creer y confiar en lo que uno conoce y está viendo. Jesús le dijo a una mujer que le pidió agua, porque Jesús le dijo a la mujer, dame agua, y la mujer le dijo, ¿qué querés agua? Estaba en un pozo, era una mujer que platicaba bastante, y Jesús le dijo, si supieras quién soy yo, vos me pedirías agua a mí. Nosotros muchas veces no nos acercamos a Dios porque no lo conocemos. No le pedimos a Dios porque no lo conocemos. Y este fue el pecado más grave de David. Y nosotros como humanos, como cristianos,
Si conociéramos al rey David y el rey David se sentara en una silla de esas y el rey David cometió 2 pecados, el primero fue meterse con la mujer de un hermano y matarlo, y el otro fue ser incrédulo, ¿cuál nos parece más feo? El de la mujer, porque le da pena decirlo. El de la mujer, fue horrible, pero para Dios fue peor este. Y este, ¿sabe qué es lo peor? Que probablemente nadie se hubiera dado cuenta. Nadie hubiera dado cuenta. ¿Y dónde tiene su confianza y puesta su corazón el hermano Marcos? No lo sabemos, solo él. Y la historia del rey David la conocemos porque está escrita ahí. ¿Y cuántos de nosotros no habremos en este lugar que no hemos adulterado y no hemos matado a nadie, pero que tenemos nuestra confianza puesta en otra cosa? Hermanos, quiero decirle que eso para Dios es más grave, porque eso no es carnal, eso viene desde acá, mira, eso viene desde adentro. ¿En qué confías? Eso ya tiene que ver con Satanás, el mero Satanás, incitándote a no creer en las promesas de Dios. Yo quiero que no pasemos esto por alto, porque muchos de nosotros podemos estar en incredulidad y creyendo que estamos en santidad. Y yo no digo malas palabras y yo no miento, pero estamos en incredulidad, no le creemos a Dios, no confiamos en Dios y andamos vagando y estamos buscando, pero una esperanza en hombres y una confianza, como decía, en Egipto. Y hasta hoy estoy seguro que si usted ha andado atrás de hombres, si usted ha andado atrás de personas, no le ha ido bien. No le ha ido bien. Pero aun que no te ha ido bien, mi hermano, así como David le dijo, prefiero que me castigues, Señor, porque tenés misericordia. Quiero decirle que Dios hoy tiene misericordia de nosotros. Se ha revelado esta palabra hoy de incredulidad, es para que se examine y me examine yo, a ver dónde está puesta nuestra fe y nuestra esperanza. Y el Señor le está diciendo, eso es todavía más grave que un pecado visible, porque puedes llevar una vida muy moral, muy correcta, muy cabal, pero tu esperanza no está puesta en mí, y cristiano no sos. Hoy Dios no lo está desechando, hermano, ni a usted ni a mí. Usted puede ser y tener su confianza puesta, solo usted sabrá dónde. Pero Dios hoy no nos está desechando, hoy nos está diciendo, te ha ido mal, vení, confía en mí. En Zacarías 9:11, Dios le da esta promesa. Y tú también, ahí está usted y yo, por la sangre de tu pacto serás salva. Esa sangre preciosa que está en toda la Biblia. No es por quién es usted o quién soy yo. Por esa sangre yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Y hoy Dios le dice, mi hermano, volveos a la fortaleza, regrese. Usted que ha sido cristiano y que ha dependido de Dios alguna vez en su vida, hoy Dios le dice, regrese, oh prisionero de esperanza. Usted que ha andado preso, buscando y confiando en hombres, Dios le dice, regrese. Hoy, dice Dios, los anuncio que yo te restauraré, dice el Señor, el doble. Hermano, le iría mucho mejor, nos iría mucho mejor si confiáramos a ciegas en las promesas de Dios. Si agarráramos esas promesas y las hiciéramos nuestras a su tiempo. Y gracias a Dios por su misericordia, que aún no nos ha desechado y nos dice, regresen, confíen en mí. Usted que nunca ha confiado en Dios, pruébelo, pruébelo. Lo que yo no quiero es que tapemos más nuestro pecado. Lo que yo no quiero es que demos más apariencia de que Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pero apenas tenemos una tribulación, nuestro auxilio está en un hombre, en una mujer o en una tarjeta de crédito y no en Dios. Yo lo que quiero es que no nos engañemos más. Si usted, mi hermano, ha tenido su confianza en otro lado, hoy Dios le dice, venga, que te va a ir y te voy a restaurar el doble. Yo quiero que vayamos ahí. Así que ahí donde está, mi hermano, oremos
y démosle gracias al Señor por su misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque el rey David pecó contra consejos, Señor, pecó contra tu palabra, y nosotros lo hemos hecho muchas veces también, Señor. Muchas veces nuestra confianza, Señor, la hemos depositado en hombres, la hemos depositado en familiares, la hemos depositado en cuentas, en salarios, en aumentos, en casas que podemos vender, en cuestiones que podemos alquilar, y nos sentimos confiados y tranquilos, Señor, en esperanzas que no son ninguna, Señor, y nos ha ido mal. Y hemos tenido cara de que somos cristianos y apariencia, Señor, de que confiamos en ti. Y hemos llevado una vida moral, Señor, pero nuestra confianza ha estado puesta lejos de ti, Señor, en Egipto, en el mundo. Hoy te doy gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy no es día de juicio, sino hoy es día de confesar nuestra iniquidad y volvernos a ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que desde el día que te entregamos nuestra vida, Señor, que nos vayas limpiando poco a poco, Señor. Y si hoy es el día de quebrantar idolatría, Señor, y si hoy es el día de quebrantar incredulidad, Señor, y si hoy es el día, te pido que lo hagas, Señor. Te pido que quebrantes todo ídolo, que quebrantes toda esperanza vana, Señor, en el dinero, en los bienes, Señor, en familiares, en influencias, Señor, y que sepamos, Señor, que todo está en tus manos y que no se mueve una hoja de un árbol si no es tu voluntad, y que tu soberanía es nuestra esperanza, Señor, porque todo obra para bien para los que te aman, Señor. Padre, hoy te doy gracias porque no nos has consumido y porque tus misericordias han sido hasta este día, Señor. Esta noche, Señor, quiero que cumplas el propósito con el cual nos escogiste, Padre. Quiero que seas tú, Señor, purificándonos como el oro, Señor, y que ya no seamos cristianos, Señor, solo de recibir, solo de apariencia, Señor, sino que empiezas, Señor, a poner dones, a levantar ministerios, Padre, a santificarnos y a purificarnos y a glorificarte en nuestras vidas, Señor. Hoy entendemos que hacemos muchas cosas mal, pero te pido, Señor, que perdones este gran pecado de nosotros, Señor, porque son muchas tus misericordias. Quebranta toda idolatría, Señor, y sé tú el primer lugar de nuestro corazón, Señor, desde ahora hasta el día en que nos encontremos contigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén.